Muy bien, mis hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo. Eh, Como bien decía el pastor Francisco, seguir orando por nuestra hermana Venecia, eh, para que Dios tenga misericordia en este cuadro que está presentando, que ya sabemos que en otras ocasiones el Señor le ha levantado. Recordamos esa vez que le visitamos en la casa donde se veía pero muy mal, y Dios la levantó de allí. Y oramos para que Dios, una vez más, si es su voluntad, pues tenga misericordia de nuestra hermana, que definitivamente pues no está desde el punto de vista humano nada bien, nada bien. También orar por esta catástrofe que pasó alrededor del mediodía en La Vega. Siempre cuando inicia un nuevo año, como que hay mucha expectativa de qué va a pasar. Imagínense ustedes esos empleados en ese edificio, qué pasó por la mente de ellos ese día. Nadie iba a pensar que su edificio se iba a derrumbar, un edificio de 4 niveles, pero que Dios obre, tenga misericordia y que esto no pase a más. Así que, como también decía Gracie, orar por los hermanos para que Dios avive, fortalezca la vida de cada creyente, la vida espiritual, y que no se queden rezagados este año en las diversas cosas que ya sabemos, pero que este año puedan reanimarse para que podamos crecer juntos. Vamos a ir a Hechos capítulo 19, estaremos considerando algunos versículos allí. Vamos a manejar un poco el tiempo. Queremos que los estudios no pasen más de 8:50, 8:45, pero tenemos que empezar a la hora. Tenemos que empezar puntual, 7:30, para que podamos llevar todo. Así que vamos a estar haciendo énfasis esta semana y en la próxima, para que el miércoles volvamos y retomemos el horario de oración y el horario de estudio bíblico. Hechos capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Padre amado, gracias te damos. Gracias, Señor, porque es tu palabra que nos fortalece, nos guía, y como dice el salmista, es lumbrera nuestro camino. Gracias porque nos has dejado tu consejo, tu palabra, que nos permite a nosotros, Señor Jesús, poder vernos en ese espejo sobre cosas que necesitamos hacer y otras que necesitamos dejar. Y al estudiar tu palabra una vez más en el libro de los Hechos, viendo la manera en que tu iglesia naciente iba creciendo y los obstáculos que tuvieron que enfrentar y las situaciones que aún el mismo enemigo ponía de tropiezo para que tu iglesia no creciera, Señor, gracias te damos, porque como dice tu misma palabra, ni las puertas del Hades prevalecerán contra tu iglesia. Gracias porque hasta aquí estamos nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado también en nuestra generación.
hasta que vengas una vez más por tu pueblo. Pero permítenos a nosotros, en el tiempo, en la generación que nos ha tocado vivir, la cual consideramos una generación difícil, con tantas cosas, Señor, donde ya nadie sabe quién es quién, pero que podamos honrarte, que nuestro propósito y nuestro objetivo principal sea parecernos realmente a Cristo y no al mundo. Ayúdanos, Señor, y guárdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos en un punto ya donde prácticamente el texto va a hacer nuevamente énfasis en el ministerio del apóstol Pablo. Recuerden que cuando Pedro en el capítulo 12 ya en el capítulo 12, el acontecimiento que hubo ya luego de la muerte de Jacobo y luego que Pedro es librado de la cárcel, todo lo que pasó con la muerte de Herodes, ya sabemos que a partir del capítulo 13 es que de manera oficial vemos el ministerio del apóstol Pablo desarrollándose en el libro de Hechos. Pero, como siempre hay paréntesis, aquí en los versículos que preceden a lo que acabamos de leer se menciona un personaje bíblico llamado Apolos. ¿Por qué el texto tiene que mencionar a Apolos? La obra en Éfeso, hermanos, tuvo varios precursores, y entre esos están Aquilas y Priscila, que se mencionan anteriormente, y está Apolos. ¿Quién era Apolos? Como bien vimos la vez pasada, Apolos, la Biblia lo describe como un hombre poderoso en las Escrituras, un varón elocuente, una persona altamente preparada en las Escrituras y que provenía de Alejandría. Alejandría, considerada o conocida popularmente por sus grandes bibliotecas, y Apolos era bien conocido, instruido. Ahora bien, este Apolos conoce parte de la verdad, porque recuerden que la verdad estaba siendo revelada o completada de Cristo a través de los apóstoles. Y en este caso vemos que Aquilas y Priscilas toman al apóstol a Apolos y le exponen más exactamente el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Apolos solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Él conocía, vamos a decir, la primera parte, pero la otra no la sabía. Aunque él era muy entendido en las Escrituras, le hacía falta esto. Y una de las cosas que yo siempre admiro de Apolos es la humildad, porque Apolos, con todo el conocimiento que podía tener, él no dijo y miró a Aquilas y Priscila y le dijo: ¿quiénes son ustedes para enseñarme a mí? Él no le dijo eso. Él simplemente, dice la Biblia, que los escuchó y comenzó de inmediato a exponer diligentemente el camino del Señor. Él no comenzó a protestar o a negar o a decir. No había orgullo en Apolos, había humildad, y lo demostró en esto. Pero ahora, cuando vemos que el apóstol Pablo, por su lado, mientras Apolos está ya asentado allí, Pablo marcha a otro lugar. Y miren lo que pasó. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, que Apolos ya se había desplazado, recuerden lo que pasó en Corinto, en la primera carta, donde ya estaban a un punto que la filosofía del mundo griega se había infiltrado en la iglesia, que ya muchos estaban haciendo hasta comparaciones entre Pablo, Apolos y Cefas. Uno dice que era de Apolos, otro dice que era de Pablo, otro dice que era de Pedro, se le llama Cefas. Pero Pablo tiene que decirle que realmente eran colaboradores, porque en esto de la obra de Dios, recuerden, hermanos, que no hay competencia, sino que cada uno tiene dones, talentos que Dios usa para glorificarse. Y él tiene que decirle en el capítulo 3 a los creyentes de Corinto: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. No lo da Apolos, no lo da Pablo, lo da Dios. Y Pablo no entra en disputa si Apolos, si no. Somos colaboradores. Pablo, aquí dice el texto, Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso.
pareciera como que, si con esta expresión, como que quisiera decir que Éfeso no era un lugar importante, porque él dice que luego de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso, y realmente lo que el texto está indicando no era que Éfeso era insignificante, todo lo contrario, Éfeso era parte de ese grupo de lugares o regiones superiores. El apóstol Pablo, como dicen desde el capítulo 13, 50 en adelante, viajó por muchos lugares, por Galacia, Frigia, todos esos lugares importantes, y Éfeso tenía algo en Asia específicamente, porque estamos hablando ya de Asia. Éfeso era una ciudad principal. En Éfeso estaba el templo de ¿qué? De la diosa Diana o Artemisa, que precisamente en este mismo capítulo 19 se arma un tremendo alboroto con respecto a eso, pero hoy no lo vamos a tratar porque eso ocupa la mayor parte del capítulo y nos da muchos detalles allí que tiene que ver con la adoración, la idolatría y el comercio, el negocio, como siempre ha pasado. Donde quiera que hay una figura que la gente adore, siempre va a haber un negocio. Si no, pregúntenselo a la tatica, como decimos, a la Virgen de la Altagracia, que ya el 21 todos los preparativos están para eso. Donde quiera que se mueve un falso dios, un ídolo, siempre dentro de ese contexto hay muchas personas que se benefician. Lo mismo va a pasar en este texto, donde había un tal Demetrio que hacía templecillos pequeños de la diosa. En nuestros tiempos nos identificamos o conocemos mucho la famosa agua bendita, la que si yo qué bendita, todo bendito, porque nada es maldito, porque ya ellos lo bendijeron y todo es bendito. Ahora bien, cuando Pablo se asienta en Éfeso, como era natural, Éfeso había sido visitada por personas y ya sabemos lo que había hecho Apolos allí, que el versículo 24 del capítulo 18 dice que él llegó a Éfeso, o sea que él enseñó, él habló la palabra en Éfeso. Pero Pablo cuando llega dice que hallando, versículo 1 del 19, a ciertos discípulos. Muchos entienden que estos que se mencionan como ciertos discípulos habían aprendido, diríamos, algunas cosas relativas a Jesús y se habían sentido atraídos a escuchar a Pablo, quien podía enseñar un poco más, porque la descripción que hace de estas personas indica que algo le faltaba a ellos y que no era, y que lo que le faltaba a ellos era indispensable para ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque la pregunta que le hace el apóstol Pablo es determinante. En el versículo 2 dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Imagínense que alguien le pregunte a usted, ¿usted recibió el Espíritu Santo cuando se convirtió? La Biblia dice en Efesios, yo no sé si usted, ¿a dónde Pablo llegó? A Éfeso, ¿verdad? Y la pregunta que él le hace a estos ciertos discípulos, ¿cuál es? ¿Recibisteis? Miren lo que dice, vamos a Hechos 1, a Efesios más bien, 1:13. ¿Quién lo puede leer? Porque Pablo también en la carta va a hablar de esa connotación. Efesios 1:13, ¿quién lo lee? En él también o sea, la misma pregunta que Pablo hace aquí al llegar a Éfeso, él ahora en Efesios 1:13, él afirma reiteradamente que cuando una persona cree a Cristo, inmediatamente recibe que el Espíritu Santo. Y por eso es bueno analizarlo desde el punto de vista de ese versículo, porque este pasaje es muy mal interpretado, mis hermanos. Porque muchas personas agarran este pasaje y al ver lo que Pablo hizo,
de su cuenta entonces comienza todo el mundo a dar como una impartición de poder y a repartirle el Espíritu Santo a quien ellos quieran, y en eso hay que tener mucha cuenta. Miren lo que dice, vamos a leerlo. Dice el versículo 2: y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. La posición de estos discípulos es tan semejante a la de Apolos cuando llegó a Éfeso. Cuando Apolos llegó a Éfeso, ¿sabe quiénes estaban ahí? Aquiles y Priscila. Y él llegó y estaba hablando muy bien. Pero cuando ellos lo escucharon, dijeron, pero él nada más habla de Juan. Él nada más en su mensaje, él llega hasta Juan. Se quedó en la segunda parte de la película o la historia, la parte más interesante y la parte que concluye, porque Juan no era un fin en sí mismo. Juan era que un medio, porque la meta no era Juan. ¿Qué decía Juan cuando bautizaba? ¿Qué decía Juan? Yo lo estoy bautizando a ustedes, estoy parafraseando, pero miren, después de mí viene uno, el cual yo no soy digno, el cual os bautizará ¿en qué? Haciendo referencia a lo que estamos viendo aquí. Lo que hacía Juan el Bautista era un acto simbólico, era un acto que servía de preparación a esa generación, porque Dios siempre envía precursores. Si ustedes se fijan, la manera de Dios operar en muchos textos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento también, Dios siempre envía. Y en este caso particular, Juan el Bautista se encargó de eso, al punto tal que Apolos había asimilado esto, pero no conocía la otra parte. Y estos, como dice el texto, ciertos discípulos estaban en la misma condición que Apolos, por lo que algunos entienden o creen que posiblemente habían sido instruidos por el mismo Apolos, o posiblemente también junto con el mismo Apolos también habían llegado hasta el bautismo de Juan. Y aquí él vuelve y le pregunta, porque ellos dicen que no saben de Espíritu Santo. Y con esto también hay que aclarar un poco, porque recuerden que la manera en que el Espíritu Santo opera en el Nuevo Testamento funciona, hay una notable diferencia en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento lo que nosotros encontramos es el Espíritu Santo en momentos específicos que descendía para capacitar a alguien o a algo en algo que Dios quería, para hacer el tabernáculo, los utensilios, la lámina, el oro. Dios le dio sabiduría a mucha gente, su Espíritu Santo. En el caso de los jueces, dice la Biblia que venía el Espíritu Santo en Sansón, y así iba, volvía, iba. Era un asunto de capacitación. Pero en el Nuevo Testamento vemos que ya llega, y por eso Pablo tiene que especificar que cuando usted creyó, recibisteis el Espíritu Santo. No es que lo vamos a recibir todo el tiempo. Y recuerden que cuando hablábamos de Hechos capítulo 2, hacíamos énfasis de que el Espíritu Santo no desciende, no hay un Pentecostés todos los domingos. No es que el Espíritu Santo desciende a cada rato. Por eso es que algo que no se nos debe de escapar a nosotros, hermanos, es saber cómo fue dándose esa transición entre salir de eso, porque muchos de ellos todavía guardaban el sábado, muchos de ellos guardaban la ley, guardaban todo eso, hasta que las cartas se encargaron de especificar qué cosa, qué regla debía de seguir la iglesia de Dios. Por eso yo no puedo agarrar Hechos y decir, míralo ahí, Pablo le preguntó si recibieron el Espíritu Santo, ellos dijeron que no sabía de él. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces ahí agarran ese texto, ya usted sabe las prácticas que hay en algunas que otras iglesias, donde son ellos los que le dan el Espíritu Santo a la gente. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ya es una confirmación la razón por la que ellos dijeron lo anterior, de que no sabían del Espíritu Santo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, es bueno este versículo porque también resume el propósito de Juan. Lo que Pablo está diciendo es precisamente la razón por la que Juan estuvo acá. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Pero ellos se habían quedado ahí. Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Algo que resulta o que demanda una pregunta en nosotros es: cuando una persona recibe el Espíritu Santo, ¿tiene que necesariamente hablar en lenguas? Porque este es uno de los pasajes, mis amados, que más usan para decir que todo el que recibe el Espíritu Santo debe de demostrarlo hablando en lenguas. Y aquí vemos entonces que ellos, cuando creyeron y Pablo impuso sus manos, comenzaron a hablar en lenguas y profetizaban. Hay dos términos aquí: hablar lenguas y profetizar. ¿Qué es hablar en lenguas? Según lo que ya hemos visto en Hechos, hablar en lengua, ¿qué es? En otros idiomas. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito principal del hablar en otros idiomas? Todo era enfocado en la predicación del Evangelio. Y el hablar en lenguas era una señal al creyente o al incrédulo. Al incrédulo. No siempre profetizar se refiere a eventos futuros. En el tiempo, en Pablo tiene que decir en 1 Corintios 14 que el que profetiza, exhorta, o sea, ya no es un asunto que se basa solamente en decir que va a pasar tal cosa. El término profetizar ya fue tomando otro enfoque desde el punto de vista teológico y como lo plantea el apóstol Pablo. Y más aún que si se ve solamente como predecir cosas del futuro, automáticamente entra en choque con lo que quería el Señor Jesucristo ya traer en la nueva dispensación de la gracia. Entonces, este evento que pasó aquí, que es el otro caso luego de Hechos, es el segundo caso que se ve, o el tercero más bien, que se ve donde cuando una vez se les predica, reciben el Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas, porque todavía era necesario que esas manifestaciones se dieran en ellos como credenciales, como confirmación de que lo habían recibido. O sea que así como pasó en Pentecostés, así como pasó en otro lugar, ellos tenían que experimentar eso para comprobar. Y hablar en lengua no era cualquier cosa, eso era un milagro, hermano. Eso era una manifestación de Dios. Imagínense una persona que nunca haya hablar otro idioma, o que nunca haya, y de repente saber. O sea, eso solamente la gracia de Dios lo puede hacer. Ellos fueron bautizados, Pablo impuso las manos, hablaron lengua, profetizaron, eran como 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. El apóstol Pablo entonces entendió que era necesario, porque lo que él vivió, o sea, la experiencia que de momento con esos 12 hombres, le indicaba de que ellos necesitaban, todos los que estaban allí, necesitaban que se les pusiera más claro el reino de Dios, el Evangelio. Y por eso Pablo tuvo que detenerse, dice allí, por espacio de 3 meses, porque no era tan fácil, no a todos les sucedió igual. Había algunos más receptivos, pero había otros que no querían salir de eso. Había otros que se aferraban a eso. Apolo sí lo recibió, la mala enseñanza. Estos 12 hombres sí la recibieron el Espíritu Santo, pero Pablo tuvo que enfrentarse con muchos que no querían cambiar, no querían salir de él. Duró 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Como créanme que la Biblia dice que estaba discutiendo, eso habla de los constantes o continuos debates que tuvo el apóstol Pablo con personas que se levantaban y, como dice el versículo 9, endureciéndose algunos y no creyeron. ¿Sabes por qué es cierto? Maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Cómo así maldiciendo el camino? Él sabe que a lo
los discípulos o a los creyentes, aunque se le llamó cristianos en Antioquía, también se le conocía como los del camino. ¿Sabían eso? Los del camino, por la naturaleza de lo que ellos hacían. Y todo lo que ellos enseñaban, todo lo que decían, con el tiempo le fueron dando ciertos calificativos. Y el apóstol Pablo, que estaba allí, se plantó allí específicamente, ¿por qué? En la sinagoga. ¿Por qué? Ese es el punto de reunión. Ese es el lugar donde iban los maestros de la ley y las personas que le enseñaban al pueblo. Entonces Pablo se enfrentaba con los mismos maestros. No era hablando de un grupo de gente, Pablo estaba enfrentando, y por eso dice que muchos se endurecieron, no creyeron, maldicieron el camino, maldijeron el camino más bien. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. ¿Cuánto dice anteriormente? 3 meses. Ahora dice 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Sabe cuál era la misión del apóstol Pablo? Precisamente esta. Él era el apostolado a los gentiles. Y el apóstol Pablo se desgastaba haciendo esta obra de Dios. Su mayor deseo era que todo el imperio romano, todo judío, griego, todos los gentiles escucharan la palabra de Dios. De que algunos le iban a aceptar, no le digo, pero había muchos que no. En este caso, muchos habían endurecidos allí, y Pablo aún así siguió predicando la persistencia. Pero junto con eso, con una demostración del poder de Dios, por eso le decía que era necesario que todas estas cosas pasaran, porque a diferencia de sus maestros que enseñaban muchas cosas, el apóstol Pablo tenía la gracia del Señor. Y algo que no tenían ellos lo hacía Pablo, y hacía Dios milagros extraordinarios, dice la Biblia, por mano de Pablo. Cosa que no podían hacer esos otros maestros. ¿Por qué era necesario que los apóstoles hicieran milagros? Porque Jesús hacía milagros. Y lo que mayor podía darle a ellos evidencia de que eran discípulos de Jesús, cristianos, era si podían hacer lo mismo que él. Y los apóstoles tenían esa gracia de Dios. Ellos podían hacer milagros, y fíjense que lo califica aquí como milagros extraordinarios. ¿Sabe qué significa? Que no eran comunes a lo que regularmente la gente veía. Como por ejemplo que sanaban un poco, que levantaban. Milagros que ya ellos conocían. Miren lo que dice el texto, de tal manera, miren cómo lo describe, dentro de esos milagros extraordinarios. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban bien, y los espíritus malos salían. O sea, que ya el tipo de milagro que se hacía era, o sea, que el Señor hacía a través de él, era que con solamente acercarse a él, los paños o delantales de su cuerpo ya se le quitaban. ¿Te recuerdas que una vez Jesús se acercó un centurión y le dijo a Jesús: mira, mi hijo está enfermo, está muerto, que casi muere? Y Jesús le dijo: cuando estaba acá, ve que tu hijo vive. 25 kilómetros tuvo que bajar de Caná, entre Caná a Capernaum. Y cuando llegó a la misma hora que Jesús le dijo, empezó a hablar. Es un milagro extraordinario. ¿Por qué? Porque ni tuvo contacto con él, ni lo vio, ni lo tocó, nada. Fue simplemente con decirlo y punto. Por eso se le llama ese calificativo, ¿entienden? Milagros extraordinarios, porque sale fuera de lo común, de lo que usualmente yo veía. Pero, como siempre pasa, el enemigo ha querido invitarlo de Dios. Y algunas veces le sale como aves y que echaron sus palos y se convirtieron en serpientes, así como la de Moisés.
lo que pasó. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre el que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Qué vergüenza. Porque era como una doble moral entre ellos también. Discutían con Pablo, rechazaban a Pablo, pero entonces por otro lado algunos querían intentar invocar el nombre del Señor Jesús por lo que tenían espíritu malo, a ver si les salía. Y primero le decía: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Que estaban delatando yo. El que Pablo dice, ¿qué pasó allí? Con esto vamos concluyendo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de ellos. Todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de carne. Así crecía y progresía poderosamente la palabra del Señor. Muchas cosas que decir, hermanos, sobre él. Pero el enemigo puede tratar de imitar lo que hacen los creyentes. Pero así como Dios conoce a los que son suyos, Satanás conoce lo que realmente están con Dios. Y hay mucha gente que ha quedado, como dice esta palabra, de fe, cuando se ponen inventando un demonio, creyendo que son americanos, cuando vienen a ver, salen otra vez personas. Tú, fulano, yo sé que tú juegas esto, yo sé que tú haces. Satanás le encanta ridiculizar a muchos que profesan ser cristianos. Y no como uno, una vez que quería ser un demonio, no encontraba un secado, le agarró un lápiz y le cerraba tazo, a ver si salía. Hermanos, el poder de Dios no necesita el show ni espectáculo. El poder de Dios no es un show. Cuando Jesús iba a sanar a una persona o a reprender un demonio, Él lo sacaba. Y lo decía los apóstoles también. ¿Qué hacía el Señor? Dice la Biblia: dio un milagro extraordinario por mano de Pablo. ¿Qué hacía? Cuando Dios quiere hacer una cosa, Él la hace. No hay que estar sacando show y brincar, porque mira. Porque es que la gente piensa que si una persona va a creer a Dios por un espectáculo, eso mismo es un obstáculo para que sea una verdadera confesión o real genuina a Dios. Porque hasta con los panes y los peces se tienen a Jesús. Y dentro de esa multitud sí hubieron personas que de corazón entregaron su vida a Cristo, claro que sí. Pero la mayoría de eso nada más iban porque quería otra vez pan. Y así viene mucha gente a la iglesia, y así viene todo es así. Ahora cuanto más que yo entonces convierta a la iglesia en un show para que la gente se entretenga y vea y disfrute. Yo te digo claro, hermano, a mí me da, como dice por ahí, vergüenza ajena que cuando hagan esos famosos memes sean basados precisamente en esa más proceder de muchos creyentes. Y pensamos como que es darle la gloria a Dios, al contrario, es una afrenta de la gente. Porque lo que le está dando al enemigo razones para burlarse de la fe de Cristo, por los shows que hacemos innecesarios o que hacen mucho. Pero como se ha adoptado un estilo, como todo el mundo aspira a ser como tal persona, o a tener el mismo rating que tiene el otro, la misma, y esa competencia que se vive, hermano mío, hay que vivir para Cristo. Los que viven en ese ambiente, miren lo que hizo el Señor con este grupo. Los demonios hicieron quedar feo a estos que querían en el nombre de Pablo, que al final salieron desnudos, golpeados, todo. Por eso fue tan impactante en la vida de muchos que practicaban esas
la Biblia que esos libros de magia lo trajeron los romanos. Porque de verdad que hay esta gente que hacen, como dice el judío, exorcista ambulante, que hacía muchísimas cosas, ese misticismo reinante allí. Miren lo que pasó con ellos, y miren cómo Pablo y la gente hacía. Por entonces hay que creer a Jesús. Por eso era necesario, hermano, los milagros en ese momento de la iglesia que estaba creciendo. Hay una frase, Éfeso era conocida por eso, por la hechicería y la magia. Cualquier cosa que se veía que era en el sentido oscuro de magia, se le llamaba a esa frase letras efesias. Así era que se le decía, letras efesias. Y aquí lo que acabamos de ver es que, aunque se ve bonita la historia de que quemaron esos libros, de esa gente que practicaba la magia y todo ese grupo de personas que habían sido permeados por eso, dice la Biblia que eran como 50,000 piezas de plata. Y hermanos, eso en datos históricos, eso es una suma considerada, bien considerada, que si ellos montaban esos libros, podían sacarle un gran dineral. No es simplemente que fueron y quemaron los libros y ya no. Algunos estudiosos entienden que muchos de esos libros antiguos posiblemente eran amuletos que ellos tenían de muchos años, del valor que podían ellos tener en cuanto a esas cosas. Pero hay algo interesante, que cuando uno cree en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo tiene que producir cambio en ti. Yo no puedo convertirme como una persona que practique la magia, se convierta y sigue en su habitación con su cuadrito y echándole peso para el Señor. No. El que entrega su vida a Cristo tiene que desechar esa cosa, porque no se puede tener a Dios como sí. Y esto que ellos hicieron es el resultado de lo que puede hacer el Espíritu Santo en la vida. Porque si no, ellos no se iban a desprender de eso. Créanme que así como hablamos de la homosexualidad, así como hablamos de otra cosa, eso solamente el Señor que lo hace. O sea que el hecho de yo venir y quemarlo, porque no fue que lo tomaron como hicimos, lo quemaron, ese es el resultado de tener a Cristo. Eso es un verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que producir ese cambio en la vida de Jesús. No es que me arrepentí, no. Tiene que verse. En el caso de ellos, dice allí que lo quemaron.